Lucas 16, del 1 al 13. Decía también Jesús a los discípulos: había cierto hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque no puedes ser más mayordomo. Y el mayordomo se dijo a sí mismo: ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración. No tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza mendigar. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero: ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo: 100 barriles, 3,700 litros de aceite. El mayordomo le dijo: toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 medidas, unos 37,000 litros de trigo. El mayordomo le dijo: toma tu factura y escribe 80. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Pero yo les digo: háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten, los reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco es fiel también en lo mucho, y el que es injusto en lo muy poco también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Para muchos, la búsqueda del dinero se vuelve algo que controla sus vidas. El dinero llega a ser funcionalmente o en su vida diaria, de una manera real, su Dios. El dinero llega a ser su Dios, es lo que controla sus vidas, es lo que controla su día a día, sus decisiones, sus acciones. Tener más se vuelve su misión de vivir, su misión de vida. Quieren tener más para sentirse seguros o para darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron y que hubieran querido tener, o quieren tener más para disfrutar los placeres que da el dinero. Para muchos, la vida se resume en sus estados de cuenta y en sus posesiones. Muchos se obsesionan a tal punto con la meta de conseguir dinero que si no lo logran, como se dice, por lo civil, toca hacerlo entonces por lo criminal. Están dispuestos a hacer lo que sea para conseguir más, tener más, asegurar más dinero. Y en este pasaje, Jesús usa una persona injusta que quiere conseguir dinero para asegurar su futuro, cueste lo que cueste, por lo criminal, no por lo civil. Jesús usa a esa persona como ejemplo para sus seguidores de cómo usar los recursos que Dios nos ha dado. Él quiere que pensemos lo siguiente: escucha, si un hombre malo actúa con sagacidad o astucia para asegurar su futuro, los hijos de la luz, los seguidores de Cristo, los creyentes, deben actuar con sagacidad y astucia, pensando que vivirán por la eternidad, y deben usar sus recursos considerando la eternidad. Este sermón se titula Usa el dinero a la luz de la eternidad, y lo separaré en dos partes muy sencillas. Jesús cuenta una parábola y primero vamos a estudiar la parábola, y en segundo lugar vamos a ver tres aplicaciones que hace Jesús de su parábola. Entonces, en primer lugar la parábola, y en segundo lugar las tres aplicaciones de Jesús que él mismo hace de su parábola. Ahora, yo quiero que pensemos un poco en el contexto. Lucas 16 está después de Lucas 15, ¿cierto? Obvio, pastor. Sí, pero a veces se nos olvida el contexto y por eso no entendemos bien lo que dice la Biblia. Una de las reglas para entender la Biblia correctamente es considerar el contexto, lo que dice antes y lo que dice después.
No podemos sacar algo para decir lo que nosotros queremos que diga. Queremos estudiar la palabra y queremos que Dios nos diga lo que Él dice, no lo que nosotros queremos que nos diga. ¿Sí? Y esta parábola del mayordomo infiel viene después de tres parábolas de Jesús, donde Jesús está enseñando que hay gozo en los cielos cuando un pecador se arrepiente y se vuelve a Él. Jesús en Lucas 15 contó tres parábolas, una oveja perdida, una moneda perdida y dos hijos perdidos. Y Jesús está enseñando que hay gozo en los cielos, que hay gozo en la presencia de Dios, que Dios se regocija, se deleita, se complace cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Él. Entonces luego viene Lucas 16 y todo Lucas 16 habla del dinero. La primera parte habla a los discípulos de Jesús y la segunda parte habla a los fariseos. Si Dios lo permite, el próximo domingo veremos la segunda parte que habla a los fariseos. En esta ocasión solo hablaremos de la primera parte de Lucas 16 que habla a los discípulos. Ahora, ¿por qué Jesús habla del dinero después de decir que hay gozo en los cielos, en la presencia de Dios cuando un pecador se arrepiente? Porque el dinero es un obstáculo para muchos para venir a Dios. Ese es el punto. Hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios en los cielos. O sea, Dios se goza cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Él. Pero el dinero es un obstáculo muy grande en la vida de muchas personas que evitan que esas personas vengan a Dios. Es como si ellos escucharan el llamado del Evangelio de venir a Dios en arrepentimiento, creyendo en Cristo, y ellos dijeran, no, mi dinero es más importante, amo más mi dinero, voy a vivir para mi dinero, no voy a arrepentirme y no voy a volver a Dios con fe en Cristo. Entonces, Jesús habla del dinero porque muchas veces el amor que un pecador tiene por el dinero lo detiene para venir a Dios. Y el dinero se vuelve su Dios con D minúscula. Jesús sabe que hay una gran lucha en el corazón de los seres humanos entre el Dios verdadero y el Dios falso del dinero. Esa es una lucha. Y Jesús habló más del dinero que del cielo, el infierno y un montón de temas más, porque Él sabe que es una lucha constante en nuestros corazones. Amar el dinero, ir tras el dinero, buscar el dinero. Y para muchos discípulos de Jesús, verdaderos discípulos de Jesús, que aman a Jesús, que quieren honrar a Jesús, que quieren vivir para Jesús, el dinero es una lucha. Y no sabemos cómo usarlo y no sabemos cómo manejarlo. Y es una tentación para nosotros empezar a vivir nuestras vidas enfrente del altar del Dios dinero y sacrificar nuestras vidas enfrente del altar del Dios dinero. Muchos discípulos de Cristo quieren seguir a Cristo fielmente, pero encuentran un gran desafío cuando piensan en cómo usar el dinero para glorificar a Dios. Y aquí Jesús nos ayuda con esta parábola. Él nos dice que si queremos usar bien el dinero que Él nos ha dado para que lo administremos, debemos vivir a la luz de la eternidad. Ese es el punto de Jesús. Si tú eres un discípulo de Jesús, si tú has creído en Cristo como tu Salvador y quieres usar bien, ser un buen administrador de lo que Dios te ha dado, tienes que pensar en la eternidad. ¿Sí? No solo fin de mes, no solo el retiro, más allá, mucho más allá. Los planificadores financieros te dicen, piensa en el futuro, piensa en tu retiro, y nos cuesta pensar en eso, ¿cierto? Estamos pensando cómo salir de fin de mes. Ahora, Jesús va más allá de los planificadores financieros. Él dice, no solo pienses en de aquí a 10, 20, 30, 50 años, sino piensa de aquí a 1000 años, 10,000 años, 1,000,000 de años, 10 millones de años. Piensa en la eternidad. Entonces, veamos en primer lugar la parábola del mayordomo injusto. La parábola del mayordomo injusto. Miren ahí en Lucas 16:1. Decía también Jesús a los discípulos, había cierto hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él de derrochar
sus bienes. Un mayordomo era como un administrador o gerente de las propiedades y los asuntos de su señor. Era como un representante autorizado de su amo. Le administraba sus propiedades, sus fincas, sus transacciones comerciales, el personal que este amo tenía, que este señor tenía, le administraba todo. Y en este caso, este administrador fue acusado ante el señor, ante el amo, de derrochar sus bienes. Y es interesante aquí porque la palabra derrochar es la misma palabra en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento, que se usa para hablar del hijo pródigo, del que le pidió la herencia a su padre, se fue y malgastó todo lo que su padre le dio. Esa palabra, malgastar, es la misma que se usa aquí. Este mayordomo usó mal, malgastó, derrochó con dinero que no era de él, con dinero de su amo. Llevó una vida de lujos. Seguro se había comprado su Rolex y sus cuantos viajes en avión privado se los había apuntado. Seguro se fue a algún partido de la Champions o del Mundial con dinero de su amo. ¿Se han escuchado esas historias? Esta semana las hemos escuchado mucho, ¿cierto? Viviendo vida de lujos con dinero que no era suyo. Versículo 2. Entonces lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Rinde cuentas de tu administración porque no puedes ser más mayordomo. Esto era una vergüenza para el Señor porque le llegaron a informar que el mayordomo estaba derrochando con su dinero. Ya estaba corriendo la voz por ahí, gente se estaba dando cuenta. Y vinieron las noticias a este señor. Y mira la frase ahí, en medio del versículo 2, rinde cuentas de tu administración. Estás despedido, pero antes trae los libros y muéstralos. Sí. Trae todos los libros de contabilidad y vamos a revisar qué, qué te robaste. Y aquí tenemos que hacer una pausa. Las parábolas son historias de la vida real, del día a día de la gente del primer siglo, que Jesús contó para enseñarnos verdades espirituales. Y en este caso, Jesús en su historia, en su parábola, que todos los judíos del primer siglo que lo escuchaban, inmediatamente conectaban con él, porque todos sabían cómo funcionaba esta relación entre señor, administrador, negocios. Seguro habían escuchado ya historias de administradores mayordomos que habían robado dinero y que habían cometido fraude. Entonces todos entendían esto, pero el punto de Jesús es que con esta historia que todos, hasta un niño puede entender, Jesús nos quiere enseñar verdades acerca de su reino, verdades acerca de Dios, acerca de nuestra relación con Dios, acerca de lo que más importa en esta vida. Y en esta historia Jesús nos dice que el administrador fue llamado a rendir cuentas de su administración. Y aquí Jesús nos está enseñando algo muy importante. Todos los seres humanos nos vamos a presentar delante de Dios para rendir cuentas de nuestra vida. Todos los seres humanos nos presentaremos delante de Dios para rendir cuentas de nuestra vida. Escucha lo que dice Hebreos 9:27. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Viene un día donde tú te vas a presentar delante de Dios, de tu Creador, a rendir cuentas de tu vida. ¿Qué hiciste con tu vida? Para muchos ese juicio va a significar condenación eterna porque no han confiado en Cristo Jesús como su Salvador. Pero incluso para los creyentes, también hay un momento de rendición de cuentas. No es como, yo ya soy creyente, pues yo puedo vivir como yo quiera. No, no funciona así. Tú eres seguidor de Jesús, gloria al Señor. Todos tus pecados están perdonados. Dios no te va a acusar de ningún pecado que hayas cometido, ninguna maldad va a ser traída y se te va a echar en la cara. Porque toda tu maldad Cristo ya la pagó en la cruz. Y Dios no es injusto para castigar doble tu pecado, a Cristo y a ti. Dice la palabra del Señor que Él ha echado nuestros pecados al fondo del mar, que se ha olvidado de nuestros pecados, que no los volverá a sacar porque todos están perdonados. Gloria al Señor.
Pero eso no quiere decir que no habrá rendición de cuentas. Nosotros rendiremos cuentas también. Escucha lo que dice Romanos 14:12. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Llegará un día donde se llamará tu nombre en la presencia de Dios y se te va a pedir cuentas. Sí, cristiano, así es. No por tus pecados que te condenan y te mandan al infierno, porque Cristo ya lo sufrió en tu lugar, pero sí por cómo usaste tu vida siendo seguidor de Jesús. Las palabras que dijiste, el tiempo cómo lo usaste y específicamente considerando Lucas 16, el dinero. ¿Qué hiciste con tus recursos? Tus recursos que estaban en tus manos para que los administraras. ¿Qué hiciste con ellos? Se te va a pedir cuentas. A mí se me va a pedir cuentas. Escucha 2 Corintios 5:10. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo. Todos nosotros, dice Pablo, debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Y ahí Pablo está hablando en 2 Corintios de que debemos esforzarnos, incluso sacrificarnos para la gloria de Dios y el avance del reino de Dios. Y él está diciendo, yo estoy haciendo mi parte, Apolos está haciendo su parte, Pedro está haciendo su parte, los demás apóstoles están haciendo su parte y ustedes tienen que hacer su parte. En el servicio a Cristo y el avance de su reino y el avance del evangelio y la gloria de Dios. Hay un dicho en Estados Unidos, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. No sé si lo han escuchado, pero este dicho no aplica al cristiano. Lo que pasa en la tierra se queda en la tierra. No, nos van a llamar a cuentas. Nos van a llamar a cuentas. Tendremos que rendir cuentas por nuestra vida. Incluso los creyentes compareceremos ante el tribunal de Cristo. No se nos juzgará, como les dije, por nuestros pecados, pero sí se evaluarán nuestras obras y se recompensará por todo lo que hicimos para su gloria en esta tierra. Entonces, mañana es lunes. ¿Cómo vives tú mañana? No pensando solo en mañana, sino pensando el día que tú te presentarás delante de Cristo para dar cuentas de tu vida. Y el punto, mis amados hermanos, y esto lo hablaremos un poquito más adelante, es que no podemos, no sabremos cómo vivir mañana lunes si no pensamos en la eternidad. Si tú no piensas en la eternidad, no sabrás cómo vivir hoy. La eternidad tiene que informar tu vida en el presente. Se atribuye a Martín Lutero la frase, hay 2 días en mi calendario, este día y aquel día. Este día, o sea, hoy, el día que estoy viviendo, y aquel día, el día que me presente delante de Cristo. ¿Está ese día en tu calendario? ¿O solo está este día? Versículo 3, Lucas 16:3. Y el mayordomo se dijo a sí mismo, ¿qué haré? Pues mi señor me quita la administración, no tenga fuerza para acabar y me da vergüenza mendigar. El administrador está evaluando la situación, está hablando consigo mismo. Dice un comentarista, David Garland, él centra toda su energía mental en guardar su futuro sin trabajo. ¿Cómo sobrevivirá? Tú te lo imaginas caminando en su cuarto, ¿no? De un lado a otro. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pensando, pensando, pensando. Está él dándole vueltas a este tema, ¿no? Viendo opciones. Y él dice, no tengo fuerzas para acabar. Demasiado débil o demasiado flojo para hacer trabajos manuales. Me da vergüenza mendigar. Es como, soy muy digno y me va a rebajar mi dignidad y mi reputación pedir dinero a otros. Versículo 4. Ya sé lo que haré. Perfecto, ya lo tengo. Para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. Este es el punto de Jesús. Este hombre tiene una rapidez mental y actúa decisivamente
porque está en una crisis. Y este es un ejemplo para los discípulos de Jesús. Este es un ejemplo para los discípulos de Jesús. Estás en un punto donde estás considerando tu futuro y llegas a una conclusión, tomas una decisión. Versículo 5. ¿Qué hizo este mayordomo? Llamando a cada uno de los deudores de su señor, dijo al primero, ¿cuánto le debes a mi señor? Y él dijo, 100 barriles, 3.700 litros de aceite. El mayordomo le dijo, toma tu factura, siéntate pronto y escribe 50. Y aquí el mayordomo está haciendo fraude, quizá con cooperación, con complicidad de los que le debían a su señor, ¿cierto? Antes de que las noticias lleguen a los clientes de mi señor, yo me anticipo, me voy a hablar con ellos y todavía hablo en nombre de mi señor y les reduzco la deuda que tienen. 100 barriles de aceite, 3.700 litros, era el rendimiento de unos 150 árboles de olivo y valían aproximadamente 1.000 denarios. Eso quiere decir que este hombre debía más de 3 años de salario de un trabajador común. Ahora, el siguiente deudor tenía una deuda mucho más grande. Versículo 7. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él respondió, 100 medidas, unos 37.000 litros de trigo. El mayordomo le dijo, toma tu factura y escribe 80. Les está reduciendo la deuda, ¿sí? De manera fraudulenta. Estos 37.000 litros de trigo eran entre 8 y 10 años de salario para un trabajador común. El pastor John MacArthur dice, al reducirles lo que estaban obligados a pagar a su señor, les puso bajo obligación hacia él. Y aquí se considera un tema cultural en el primer siglo, el tema de la reciprocidad. Yo hago algo por ti, tú me la debes y luego tú haces algo por mí. Entonces, este hombre está actuando con astucia porque está diciendo, ya me despidieron, ¿cierto? Antes de que corra la noticia y llegue a los clientes de mi señor, yo les voy a ayudar para rebajar estas deudas que tienen, de manera que cuando yo llegue a tocar la puerta de su casa es como, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que te reduje la deuda? Me debes, ¿no? Se está aprovechando de esta situación cultural de la reciprocidad. Estaban obligados a responderle el favor. Y aquí viene la conexión de Jesús con la vida de los discípulos. Miren el versículo 8, por favor. El Señor elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad, pues los hijos de ese siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Aquí esto suena raro, ¿no? ¿Cómo que elogió a un mayordomo injusto, a un mayordomo perverso, a un mayordomo malo? Jesús, ¿tú estás diciendo aquí que está bien cometer fraude? ¿O qué pasa? Bueno, tenemos que ver cuidadosamente las palabras que usa Jesús en su parábola. Jesús no está elogiando que este mayordomo es deshonrado y fraudulento. No lo elogió por su fraude, sino que lo elogió por su sagacidad. La palabra sagacidad quiere decir astucia o prudencia. Y esa palabra sagacidad es la clave para entender toda la parábola. ¿Sí? No te enredes tanto. Este es el punto de la parábola. ¿Cuál es el punto de Jesús? Que este hombre está asegurando su futuro. Este es el punto. Está pensando en su futuro y actuando sagazmente para resolver su futuro. Y Jesús dice, pues los hijos de este siglo son más sagaces en las relaciones con sus semejantes que los hijos de la luz. Los hijos de este siglo son las personas que no son discípulos de Jesús, que no siguen a Jesús, que no tienen temor de Dios, que no aman a Dios. Más bien, en este caso, son personas que aman el dinero y que buscan dinero y que buscan resolver su vida en el futuro con dinero, con más dinero, con más dinero. Y son astutos para eso, se mueven y piensan. Y si no les sale por un lado, resuelven por otro. Y si aquí no les abren la puerta, la buscan por otro. Y si no, entran por la ventana.
Y si no, abren un hoyo en el techo y se meten. O sea, resuelven y están pensando siempre futuro, futuro, futuro. Más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. Y Jesús hace una comparación aquí con los hijos de la luz. ¿Quiénes son los hijos de la luz? Los creyentes, los seguidores de Cristo. Y Jesús está diciendo que somos más lentos para pensar en nuestro futuro eterno que lo que los que no conocen a Cristo son para pensar en su futuro inmediato y en su bienestar económico. Es como si Jesús nos estuviera diciendo, si hacemos una comparación, ¿quiénes están más pilas, más aguas, más despiertos para pensar en su futuro? Los de este siglo. Pensar en su futuro temporal. Quiere decir que nosotros estamos pensando muy poco en la eternidad y Jesús sabe eso y está haciendo un llamado. Hey, piensen en la eternidad. ¿Quieres saber cómo manejar tu dinero, cómo administrar bien el dinero que Dios te ha dado? Piensa en la eternidad, piensa en lo eterno. No solo en fin de mes, no solo en completar para la renta, piensa en lo eterno. El punto no es ser deshonesto como el mayordomo. Eso sería una contradicción con el resto de la escritura, ¿cierto? Esa interpretación no puede ser correcta. Porque no robarás es uno de los 10 mandamientos. Esa interpretación no puede ser correcta. Entonces, ¿cuál es el punto? Mira al mayordomo, él está pensando en el futuro. ¿Y tú piensas en el futuro? ¿Piensas en tu futuro cuando decides qué hacer con tus recursos económicos? ¿Piensas en tu futuro cuando miras tu cuenta bancaria? Cuando abres la aplicación ahí, ¿piensas en tu futuro? ¿Piensas en tu futuro cuando decides qué comprar, dónde invertir, cómo usar tu dinero, cómo gastar? ¿Piensas en tu futuro eterno? Cuando estás en el centro comercial, enfrente de los Jordan de 6,000 pesos, ¿piensas en tu futuro eterno? ¿Piensas en tu futuro eterno? ¿O solo estás pensando en el aquí y en el ahora y en el momento? Ese es el punto, mis hermanos. Miras TikTok y miras los Rolex y los AP y dices, qué bonito se mira. ¿Cómo se miraría eso en mi muñeca? Me lo sueño. ¿Qué pensaría la gente de mí cuando me miren llegar con, con ese reloj a la reunión? Hace poco escuché a alguien diciendo, cuando ves a alguien con un Rolex, tú dices, está empezando a ser un hombre. Cuando ves a alguien con una P, ya llegó. Y tú escuchas en TikTok y en YouTube eso. Cuando estás en la concesionaria, en la agencia de vehículos, ¿estás pensando en ese momento o estás pensando en la eternidad? ¿En qué estás pensando? Y fíjate que aquí no hay reglas, hermanos, aquí no hay reglas. No pueden gastar más de esto en un vehículo, no pueden gastar más de esto en un reloj, no pueden gastar más de esto. Aquí no hay reglas. Aquí hay un principio que tú tienes que responder y que tú tienes que saber que rendirás cuentas a Dios de esa decisión que tomaste con el dinero que Él te dio. Aquí hay un principio. Si tu conciencia está tranquila, vete por el Rolex, pero le vas a rendir cuentas al Señor. Acuérdate de ese día. Como decía Lutero, tengo 2 días en mi agenda, en mi calendario. Este día y aquel día. Cuando tú mires tus cuentas bancarias y tus compras y tus posesiones y tus bienes raíces, piensa en aquel día. Jesús está diciendo, cuando estés en el centro comercial, en la tienda Apple, enfrente del iPhone 17, piensa en aquel día. No pienses en 10 años, en 20 años, en 30 años, en 50 años. Piensa en 1,000 años, en 10,000 años, en 1,000,000 de años, en 10,000,000,000 de años en la presencia de Cristo. Y ahí tú vas a saber cómo responder a la pregunta en tu mente, ¿compro este iPhone 17 o no? Ahí tú vas a saber responder esa pregunta.
delante de Dios, considerando tu eternidad. Eso fue lo que el mayordomo hizo, que Jesús está diciendo que el amo elogió. Estaba en una situación inminente y actuó. Tú estás en una situación inminente porque tú morirás. Ese Rolex se va a quedar. Ese iPhone 17 en 5 o 6 meses, quizá un año, va a perder el brillo. Es como, qué aburrido, se calienta mucho esta cosa. Tú llegarás delante de la presencia de Dios y responderás por tus decisiones. ¿Usas tu dinero para tu comodidad y placer o para la gloria de Dios por la eternidad? Tu vida terminará. ¿Estás tan interesado en tu eternidad como el mayordomo en su futuro terrenal? Entonces aquí llegamos al segundo punto, que son las 3 aplicaciones de Jesús para esta parábola. La primera aplicación es: usemos el dinero considerando la eternidad, que es exactamente lo que hemos venido diciendo. Es la aplicación inmediata, es la aplicación obvia después de estudiar la parábola. Y llega en el versículo 9. Miren conmigo, por favor. Pero yo les digo, háganse amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas. Y Jesús usa este término aquí, riquezas injustas, para hablar del dinero. Y es extraño que Jesús hable así del dinero, porque el dinero en sí mismo no es malo o bueno. ¿Sí? No es como inherentemente malo o que en su naturaleza es malo o bueno. Pablo no dijo en 1 de Timoteo, el dinero es la raíz de todos los males. Eso no fue lo que dijo, sino el amor al dinero es la raíz de todos los males. El dinero no es el problema, amar el dinero es el problema. Pero ¿por qué Jesús le llamó aquí al dinero riquezas injustas? Aquí nos ayuda un comentarista que se llama James Edwards. Él dice, una característica de los seres humanos es que encuentran fácil depositar su confianza en el dinero como si fuera un dios. Y aquello en lo que se confía aparte de Dios es un rival para Dios, o lo sustituye, y por eso es injusto. Entonces Jesús está diciendo, está Dios, el Dios verdadero, y Dios, el Dios con D minúscula, el Dios dinero. ¿Sí? Y tú tienes que decidir a qué Dios servirás. Y el Dios se puede convertir para los seres humanos rápidamente, el dinero se puede convertir para los seres humanos rápidamente en un Dios. Y aquí también ese mismo comentarista dice que la palabra riquezas viene del concepto de depositar la confianza en. Depositar la confianza en. ¿Deposita la confianza en Dios o en el dinero? ¿Qué te da paz cuando te vas a dormir en la noche? ¿Que la aplicación de tu banco tiró un número así chido? ¿O que Dios está sentado en su trono y Él cuida de sus hijos? ¿Qué te da paz en la noche cuando te vas a dormir? ¿Qué te llena tu corazón de paz en la mañana cuando te levantas? ¿Abrir WhatsApp porque estás esperando que te manden el comprobante de pago? ¿O que Dios está en su trono y que Él cuida a sus hijos? Por eso Jesús llama al dinero riquezas injustas, porque son una competencia que muy fácil gana nuestros corazones y sustituye a Dios. Son injustas porque son rivales de Dios. Y para romper, escucha esto, para romper el agarre que tienen las riquezas de nuestros corazones, una solución para que ese agarre se rompa es que nosotros usemos el dinero para la gloria de Dios, para que Dios sea más glorificado por la eternidad, no principalmente para nuestra comodidad terrenal, para nuestra comodidad inmediata, para nuestro placer terrenal inmediato. Y mira que Jesús está diciendo aquí, háganse amigos por medio de las riquezas para que cuando les falten, cuando termine tu vida, cuando ya no vivas, cuando ya te mueras y dejes todo lo que acumulaste, lo dejes
los reciban en las moradas eternas. Les den la bienvenida en las moradas eternas. Sean hospitalarios con ustedes en las moradas eternas. ¿Y quién nos recibirá en las moradas eternas? Dios. Dios. Entonces, aquí, y otra aclaración, hermanos, aquí Jesús no está enseñando que nos ganamos la entrada a las moradas eternas, a la gloria, a la presencia de Cristo, con el dinero. Eso es imposible. ¿Cómo una persona puede ser recibida delante de la presencia de Dios? Solo por la obra de Cristo, solo arrepintiéndose de su pecado y confiando en Jesús. Entonces, ¿qué nos está diciendo Jesús aquí para que cuando les falten los reciban en las moradas eternas? Jesús está diciendo el mismo punto. Usa tu dinero pensando no solo en el momento que estás viviendo, sino en el momento que Cristo te reciba en los cielos. Eso es lo que Jesús está diciendo. Piensa en el momento en que Dios te recibirá en gloria. Rendirás cuentas a Dios de cada centavo que se te dio. De cada centavo que se te dio. Piensa, rendirás cuentas a Dios de cada decisión que tomaste, de cada vez que fuiste a Kina a comprar, de cada vez que fuiste a amazon.com.mx, de cada vez que fuiste a Temu, de cada vez que fuiste a Mercado Libre. Rendirás cuentas, rendirás cuentas, rendirás cuentas, rendirás cuentas por cada tiliche que tienes en tu casa sin usar, en lo que te has gastado miles y miles de pesos. Rendirás cuentas, mi hermano. Abre tus ojos, despierta, piensa en la eternidad, piensa en Cristo, piensa que te presentarás delante de Él y rendirás cuentas. Rendirás cuentas, mi hermano. Las decisiones financieras que nosotros tomamos no son neutrales. O son para nuestra gloria y construir nuestro reino, o son para el reino de Dios y su gloria. Piensa, considera, medita, reflexiona. A veces vivimos, mis hermanos, como si esta vida es todo lo que existiera. Y usamos nuestro dinero como si esta vida es todo lo que existiera. Y no importa, como hay, suelta. Hermano, no puede vivir así un cristiano. Por eso Jesús dice que los hijos de este siglo son más astutos pensando para su futuro inmediato que los hijos de la luz son para pensar en su futuro eterno. Por esto es que dice Jesús eso, porque los cristianos es, mientras hay, suelte, no hay problema, aquí tengo para pagar, yo respondo, yo resuelvo. Vivir para la eternidad te da perspectiva. Y si queremos ser cristianos fieles y efectivos en esta vida y vivir para la gloria de Dios, debemos pensar en la eternidad. No puedes vivir fielmente si no piensas en la eternidad. En toda tu vida, pero principalmente en este tema, en el dinero. Escucha lo que dice C.S. Lewis. La esperanza es una de las virtudes cristianas. La esperanza, esperar algo, ¿no? Esto significa que una continua expectativa de la vida eterna no es, como algunos piensan, una forma de escapismo, sino es una de las cosas que un cristiano debe hacer. Paréntesis, C.S. Lewis está diciendo, si tú piensas en la eternidad, no te estás escapando de tu realidad. Es lo que tú estás llamado a hacer. No significa, sigue diciendo él, que debemos dejar este mundo tal como está. Si leemos la historia, veremos que los cristianos que más hicieron por este mundo fueron aquellos que más pensaron en el otro mundo, en el mundo venidero. Los apóstoles mismos que iniciaron la conversión del Imperio Romano, los grandes hombres que construyeron la Edad Media, los evangélicos ingleses que abolieron el mercado de esclavos, todos ellos dejaron su marca sobre la tierra, precisamente porque sus mentes estaban ocupadas en el cielo. Es desde que la mayor parte de los cristianos han dejado de pensar en el otro mundo cuando se han vuelto tan ineficaces en este. Si nuestro objetivo es el cielo, la tierra se nos dará por añadidura. Si nuestro objetivo es la tierra, no tendremos ninguna de las dos cosas.
Si vives para este mundo, te vas a quedar vacío y vas a desperdiciar tu vida. Pero si vives para el día en que estarás con Cristo por siempre en el mundo venidero, serás un fiel discípulo de Jesús. Primera aplicación, usemos el dinero considerando la eternidad. Segunda aplicación, seamos fieles con lo mucho o poco que Dios nos ha dado. Y aquí muchos que escuchan pueden estar diciendo, o podemos estar diciendo, es que yo tengo poquito, o sea, ¿qué voy a hacer yo? Pastor, usted dice, piensa en 10 millones de años y es 14 de septiembre y yo no tengo la renta del mes pasado. ¿Qué me está diciendo 10 millones de años, pastor? Si estoy viendo cómo termino este mes y cómo termino de salir de mis deudas y cómo termino de pagar mis compromisos. Piénsalo de esta manera, mi hermano. Nuestros problemas financieros no son un problema de cantidad de dinero, sino de condición de corazón. Lo voy a repetir. Nuestros problemas de dinero no son falta de dinero, que no nos suben el salario, que no nos dan más nuestros padres para usar. Nuestros problemas de dinero son problemas del corazón. Son problemas del corazón. Son problemas del tipo de persona que tú eres. ¿Sí? Miren Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Entonces Jesús está diciendo, no pienses que tienes que tener grandes cantidades de dinero para vivir para la eternidad. Sé fiel con lo que Dios te ha dado. Pero para ser fiel con lo que Dios te ha dado, tienes que ser un tipo de persona. ¿Saben por qué algunos están metidos en tremendos problemas financieros y no pueden usar su dinero más que para pagar sus deudas? Porque quieren mantener un estilo de vida. Porque quieren reputación. Porque quieren que la gente piense grandes cosas de ellos y no pueden mudarse a una comunidad de menos recursos. Porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué van a pensar de mí? No pueden comprarse un auto más barato porque no, ellos tienen que dar, pues, el gatazo, no sé cómo dice. Tienen que apantallar, pues. Claro. ¿Cómo voy a ir a Bastos si tengo que ir a Costco? ¿Cómo? Es mi cumpleaños, pastor. Carne asada del norte, así sola mejor. Sí, pero son 4,000 pesos más que en la carnicería ahí económica y sale buena la carne también. Es mi cumpleaños, pastor. ¿Y tienes para eso? Pues con la de crédito, pastor. Y ahí después veo cómo lo resuelvo. ¿De dónde vienen los problemas económicos que nosotros tenemos? No vienen de falta de dinero, principalmente. Vienen del corazón. O los que son flojos y no quieren trabajar, son flojos y no quieren trabajar. No quieren trabajar, son flojos. Y se quejan de que no tienen y que no tienen, pero son flojos. Es que no encuentro trabajo. Pues de mi casa a este lugar, fácilmente encuentro 10, 15 rótulos enormes que dicen solicitando personal, solicitando personal. Ah, no, pero eso no, pastor. Pues yo me echo cremita en las manos, pastor, en la mañana. Y hay hombres que le das las manos, ¿no? Y tú dices, qué feo se siente esto. No hay callos, no hay nada. ¿No quieren trabajar? No. Es un problema de corazón, no es un problema de dinero. Y no puedes ser fiel con más dinero si no eres fiel con lo que Dios te da. Y el que es injusto en lo muy poco, dice Jesús, también es injusto en lo mucho. Por tanto, si no han sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién les confiará las riquezas verdaderas? Y si no han sido fieles en el uso de lo ajeno, ¿quién les dará lo que es de ustedes? ¿Cuál es el punto aquí de Jesús, mis amados hermanos? Si tú no eres fiel, estás demostrando el tipo de persona que tú eres. Tu dinero no es una declaración de tu estatus social. Tu dinero y cómo lo manejas es una declaración de tu corazón.
El pastor Héctor Salcedo escribió un libro que se llama Finanzas Bíblicas, lo recomiendo mucho. Él dice, tus finanzas son en gran medida resultado de lo que eres. Tus finanzas son en gran medida resultado de lo que eres. Entonces, si tienes problemas económicos, una aplicación muy fácil es preguntarte, ¿cómo está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Esa es una pregunta que tú debes hacerte y que yo debo hacerme. ¿Dónde está mi corazón? ¿Quieres salir de deudas? ¿Quieres pagar tus compromisos? ¿Quieres obrar fielmente con los que Dios te ha dado? La pregunta es, ¿dónde está mi corazón? ¿Qué tiene que cambiar en mi corazón para que cambien mis finanzas? Las finanzas son una demostración en gran medida de la persona que tú eres. Más que haber cuentas, más que haber cambios en tu cuenta bancaria, debe haber cambios en tu corazón. Tercera aplicación, adoremos y sirvamos a Dios, no a las riquezas. Versículo 13, ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Dios y las riquezas no pueden gobernar el mismo corazón. Dios y las riquezas no pueden ser cogobernadores del mismo corazón. Juan Calvino dijo, donde las riquezas tienen el dominio del corazón, Dios ha perdido su autoridad. Dios ha perdido su autoridad. Tú tienes que decidir a quién servirás. ¿Quién es tu Dios? ¿El dinero o el Dios verdadero? ¿El dinero o el Dios verdadero? Y no puedes servir a ambos. ¿Y saben qué es lo que sucede? El Dios dinero falla, siempre queda mal, siempre te defrauda. El Dios dinero siempre te defrauda. Y Jesús está diciéndonos, ¿qué vas a escoger? ¿Las mentiras del Dios dinero o la verdad del Dios verdadero? ¿Qué vas a escoger? Tú tienes que decidir. Porque al final de la vida de todos aquellos que adoran el dinero como su Dios, hay vacío, destrucción y perdición. Si no, pregúntaselo a Salomón. Ve a leer ahí Eclesiastés. Él lo probó todo, buscó tener todo, llenó sus arcas de riqueza, construyó una casa que se tardó, si no me equivoco, 13 años en edificar, con el trono más espectacular del mundo en su tiempo. Y al final del discurso, ¿qué dijo? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esto no te va a llenar, esto no te va a satisfacer. Quiero terminar con una historia. Hace poco leí un libro del hijo de Pablo Escobar, Juan Pablo Escobar. Yo creo que todos sabemos quién fue Pablo Escobar, ¿cierto? Tendría que estar viviendo en una cueva para no saber quién es Pablo Escobar. Un criminal, un delincuente colombiano, y su hijo, Juan Pablo, escribió un libro explicando toda esta historia de Pablo Escobar desde su perspectiva. Y él se cambió su nombre, Sebastián Marroquín se llama ahora. Y Pablo Escobar fue un criminal y mafioso perverso. Y su hijo le preguntaba, ¿cuánto dinero tenía? ¿Cuánto dinero tienes, papá? Y Pablo le contestaba que tenía tanto dinero que había perdido la cuenta, que él era una máquina de hacer dinero. Y claro, nunca he visto una película o una serie de ese mundo del narcotráfico, pero a veces parece que los pintan como glamorosos, ¿cierto? Como, oh, mira la vida que están viviendo, oh, mira qué espectacular, oh, es una vida miserable, ¿sí? Es una vida miserable. Su hijo en ese libro cuenta de todos los lujos que ellos tenían. Es grosero y aborrecible todos los lujos que ellos tenían a costa de la vida de millones de personas, de miles de personas. En una ocasión, la madre de Juan Pablo gastó $400,000 en una vajilla de plata. Pero es interesante considerar qué sucedió con esta gente después. Porque sí, te pintan los millones, ¿no? Y los viajes y los lujos y todo lo demás. Y los hipopótamos en la hacienda en Medellín. Pero generalmente no te dicen cómo terminó todo, ¿cierto? Esa vajilla de $400,000 se la robaron en 1993 en Medellín. Y yo creo que muchos ya saben cómo terminó la historia, ¿no? Ese hombre solo, tirado en un techo de una casa ahí en Colombia, huyendo, solo, abandonado.
Y hay una escena en el libro muy conmovedora que Pablo Escobar y su hijo están escondidos en una casa, huyendo, porque han ido acabando con todos los ayudantes de Pablo Escobar. Y él queda casi solo y está huyendo con su hijo. Y huyen a través de los montes, a través de los bosques, en medio de la lluvia, porque en la lluvia los policías no salen a hacer retenes. Y están huyendo y huyendo y huyendo y se meten a una casa y aquí vamos a estar, pero no hay ni que abrir la ventana para ver por la ventana. Luces apagadas, nadie sale de esta casa hasta que haya seguridad. Y sucede que un grupo de policías ponen un retén enfrente de la casa y están ahí por 8 días, día y noche, enfrente de la casa. Y pues nadie puede entrar, nadie puede salir. Y se acaban toda la comida. Y escuchen esto. Este hombre dice, teníamos un poco más de $2 millones en efectivo sobre la mesa. Podríamos haber comprado todo el supermercado si hubiéramos querido, pero teníamos las manos atadas porque nadie podía salir de la casa. La sensación de impotencia era abrumadora. Tú decides a quién vas a servir. ¿A Dios, al Dios verdadero, que cumple todas sus promesas, o al Dios falso del dinero? Si sigues al Dios falso del dinero, te va a fallar. Pero si caminas con Dios, si vives para Dios y para su gloria, ahí hay deleites para siempre. Salmo 16. En su presencia hay gozo y delicias para siempre. Salmo 34:8. Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichoso el hombre que confía en Él. Feliz el hombre que confía en Él. Satisfecho el hombre que confía en Él. Tu cuenta bancaria puede crecer todo lo que tú quieras y jamás te dará lo que Dios te da. Siempre, todos los dioses que no son el Dios verdadero quedan mal, fallan, fracasan. Y aquí quizás es un momento para que tú te arrepientas de vivir para el Dios dinero y vuelvas al Dios verdadero, confiando en Cristo Jesús, que pagó en esa cruz por toda tu avaricia y por toda tu adoración al ídolo del dinero. Este es un llamado para que todos vengamos a Cristo Jesús, a la cruz, que ahí encontramos perdón para todos nuestros pecados, para toda nuestra mala administración del dinero. ¿Saben dónde hay perdón? En la cruz de Cristo. Si hoy tú te das cuenta de que no has usado sabiamente y fielmente tu dinero, ven a Cristo. Ahí hay perdón, ahí hay gracia para ti. ¿Y sabes qué más hay? Poder para cambiar, poder para que tu corazón cambie, que solo el Evangelio lo puede hacer, de manera que tus presupuestos y tus finanzas cambien. Como el cambio en el dinero viene del corazón, necesitas el Evangelio para que haya un cambio de corazón y haya cambio en toda tu vida. Termino con estas palabras de Agustín de Hipona. ¿Por qué nos presentó el Señor Jesucristo esta parábola? Sin duda, no aprobaba a este siervo tramposo que engañó a su amo y le robó. ¿Por qué nos presentó el Señor Jesús esto? No es porque ese siervo engañara, sino porque se preparó para el futuro. Estaba asegurándose de que tuviera todo lo necesario para una vida que iba a terminar. Yo te pregunto, ¿te prepararás para la vida eterna? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos guías y nos enseñas y nos exhortas, Señor, y también nos llamas al Evangelio porque ahí hay perdón para todos nuestros pecados, para todas las veces que hemos fallado en administrar fielmente los recursos que tú nos has dado para administrar para tu gloria. Señor, que tu Evangelio cambie el tipo de personas que somos desde adentro, desde el corazón, para que como fruto hayan finanzas saludables en nuestros hogares, presupuestos saludables, Señor, en nuestras familias personales, y que como fruto de ese corazón transformado nosotros vivamos para la eternidad y usemos el dinero para lo que traiga gloria a tu nombre por siempre, Señor. Ayúdanos a disfrutar, Señor, lo que tú nos has dado, porque es una de las razones por las cuales nos lo has dado. Tú quieres que disfrutemos todas las cosas, pero siempre pensando en lo eterno, en el día que estemos delante de Cristo para rendir cuentas. Gracias, Señor, por Jesús. Hoy recordamos que en la cruz Él llevó nuestra culpa, nuestro castigo, nuestra condenación a través de la Santa Cena.
En el nombre de Cristo. Amén.